hasta los leones muriéndose de hambre, porque lo que le dan, según tengo entendido, son verduras a un animal que es carnívoro, señores. Se puede decir que todos nosotros veníamos solamente para joderlo. Me está diciendo que no lo grabé. Pueden estar seguros de que aquí la mayoría de la alimentación que se les da a estos animales es porque la gente del mismo zoológico pues se encariña con ellos y le traen cosas de su casa. Lo que les digo, no hay ni un solo cartelito que te diga qué tipo de animal es el que está viendo. Sé que estos son las guineas. Aquí el único cartelito que dice es este. Oh, espera, ¿qué dice ahí? Qué peligro. Mira, me fue arriba. Es muy cabrón. Si ustedes pudieran oler lo que yo estoy oliendo por el video, ustedes aquí no vienen. Es un muy mal olor el que hay aquí. Señor, qué miedo. Está así o no ve, pero bueno, vámonos de aquí. Bueno, señores, mira, al parecer aquí es donde le preparan los alimentos de los animales y están picando carne. Pienso yo que sea para los leones y esas cosas, que no hemos llegado ahí todavía. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy en este video les voy a estar mostrando cómo es el zoológico, bueno, el parque zoológico que se encuentra en Puerto Padre. Así que si quieres saber cómo se encuentran los animales en este zoológico, porque la mayoría de los zoológicos en este país están perdidos, acompáñame hasta el final del video. Camina. ¿No hay nada aquí? Dos. ¿No tenemos un beso más chiquito? No. Ya, deja el vuelto. Bueno. Este parque se llama Parque Zoológico 25 de diciembre y fue inaugurado el 26 de diciembre de 1986. Se conoce más por el Parque de los Cocos, porque bueno, como ven, una gran variedad de este tipo de árbol. Todo eso pues está lleno de, como ven, de matas de coco. Por eso que se le conoce como el Parque de los Cocos. Por años, este fue la principal atracción de todos los niños aquí, porque bueno, como ven, hay los aparatos para uno montarse, más los animales y demás. Ella, que era una de las principales que teníamos, ya empezó a llover de nuevo. Cualquier cosa, no. Incluso de este mismo zoológico han salido muchas noticias de que los animales están en pésimas condiciones. Incluso hasta los leones muriéndose de hambre, porque lo que le dan, según tengo entendido, son verduras a un animal que es carnívoro, señores. Y aquí están los animales que se puede decir que todos nosotros veníamos solamente para joderlos. Los monos, este es un... señores, ahí no se entiende nada. Bueno, nosotros veníamos y le damos guinga, que es la fruta de esta mata, que uno la cogía aquí mismo y le daba, que estaba prohibido, pero bueno, nosotros se la dejamos porque estos animales no le dan ningún tipo de comida. Y muchos de ellos te arrebataban las cosas. O sea, antes estaba un poco más descubierto, pero lo cerraron más con malla porque son agresivos. De todo, este es el único que dice aquí que es un macaco jabao o cangrejero botado, que es oriundo de Malasia y de Asia. Está feo. Bicho, Hola, macaco. ni caso así. Dice que está cansado. Señores, miren las condiciones que se encuentran estos animales. Ni agua tienen allí. Esa agua debe ser porque llovió. Esta jaula aquí está abierta. Y más adelante también estaba una que estaba así. Aquí son los que ya vimos. Más adelante les voy a estar contando que antes era la principal atracción de este parque zoológico, que era una hipopótama que cariñosamente la gente le llamaba Puca. Y en esta parte lo que están son como... esta es la parte de las aves. Y mira, si se dan de cuenta, Heidi, quítame. Aquí lo que están son, mira, los patos ahí, o los gansos, no sé, sueltos porque esta puerta que está aquí está abierta. No me voy a acercar porque no voy a hacer que me vayan arriba. Miren, señores, ahí adentro hay
una lechuza escondida por ahí, vea. No quiere ver a nadie. Aquí, mira señora, aquí tenemos el flamenco. Estos animales antes, aquí en el zoológico habían bastante, pero ahora al parecer nada más hay uno, porque esto es mucho aquí de esta zona, y solamente hay uno solo. No quiero imaginar lo que le pasaron a los demás. Me está diciendo que no lo grabé. Aquí están las halcones, yo no sé ni qué es eso, porque no dice, es que no dice nada, señores. No hay ningún cartel que te diga qué tipo de animal es. Mire, está bonito. Aquí los pollos. Otro tipo de pollo, no son los pollos que nos comemos nosotros. Señora, la puerta que les dije que estaba abierta, miren aquí. Miren los patos ahí, miren, bañándose. Muy tranquilo, señor. Qué mal olor hay aquí en esta zona. Pero mal olor. Y más pollo por aquí. Más pollo por aquí que se hicieron. No están ahí adentro. Más pollo. Más pato por aquí. Y más pollo por acá. Una tremenda jaula para 2 pollos. Y aquí las palomas. Que esto sí deben tener buena alimentación, pero aquí la gente son fanáticos a este tipo de animales. Pueden estar seguros de que aquí la mayoría de la alimentación que se les da a estos animales es porque la gente del mismo zoológico pues se encariña con ellos y le traen cosas de sus casas o entre todos les compran comida. Porque no hemos llegado a la parte de los leones y no me quiero imaginar cómo está eso. Lo que les digo, no hay ni un solo cartelito que te diga qué tipo de animal es el que está viendo. Sé que estos son las guineas. Son un tipo de ave que, bueno, aquí se le conocen como guineas. Por acá, un pollo que tiene, un pollo que tiene como una cresta, como pluma. No se ve. Voy a faltar más pollo. Me acuerdo que yo creo que esto era, por lo que yo más quería venir aquí al zoológico, es una resbaladera, que no creo que ya funcione. Bueno, sí, todavía funciona. Pero si pasas por allí, si ves, ya está en malas condiciones, pasas por ahí y te vas a hacer daño. Pero yo siempre venía por esto, por montarme aquí. Siempre me han gustado las resbaladeras. Señores, en este parque, que todavía nos falta recorrer por ahí para allá, había de todo tipo de cachivaches en la cual nosotros los niños, bueno, ya no soy niño, pero cuando era niño, pues veníamos porque es que había una estrella, había de todo tipo de aparatos para los niños. Y aparte, vendían helado y demás. Yo creo que aquí no venden nada de eso. Aquí hay debe ser un halcón o algo. Es que lo que le digo no dice nombre. Ah, mira, aquí el único cartelito que dice es este. Oh, espera. ¿Qué dice ahí? Qué peligro. Mira, me fue arriba. Es muy cabrón. Dice que es un gavilán del monte. Dice que Cuba, isla del Caribe y sur de los Estados Unidos. Dice aquí peligro. Y me fue arriba. Mira cómo se va a venir. Y aquí dice peligro también, pero no pase peligro. Bueno, si no puede pasar, no importa. Y aquí. Aquí lo que hay son como unas palomitas. Sí, miren ahí, miren. Y hay bastante. Primero es triste que estos animales estén así, en estas condiciones. Porque, señor, les estoy diciendo, si ustedes pudieran oler lo que yo estoy oliendo por el video, ustedes aquí no vienen. Es un muy mal olor el que hay aquí. Miren la estrella que yo le estaba diciendo, mírenla ahí. Eso ya no funciona, eso está ahí ya para bonito. Porque eso ya no funciona. Aquí hay otro animalito. Vamos a ver qué es esto. Pero vuelvo y lo repito, es que no ponen ningún tipo de cartel para ver qué cosa es esto. Se supone que eso sea una nutria. No, ¿qué es nutria? Algo. Señores, algo. No sé qué decirle qué cosa es eso. Nunca lo he visto. Y es ahí, en el único lugar aquí de todo el parque que venden comida. Bueno, que eso está cerrado. Pero ahí normalmente vendían helado y refresco y esas cosas. Que por cierto, ahí se hacían tremendas colas para comprar el dichoso helado. Que no lo vendían en la heladería de aquí, pues aquí sí lo vendían. Tienen la estrella de cerca. Me dijeron que sí está funcionando, pero bueno, es que eso lo veo ahí hasta con telaraña. No sé qué decirle a usted. Y como están viendo, está lloviendo. Apenas que entré al parque, empezó a llover. En los cachivaches, este era el que más me gustaba. Esta silla como que se inclinaban para acá por la velocidad en la que iba.
y la Estrella, que era la otra en que me gustaba montarme. Que antes había una más grande, pero ahora es que está esa. Decirles que está bastante, pero bastante limpio este sitio aquí, señores. Bastante, pero bastante limpio. Me he quedado, vaya. Y aquí, miren, aquí es donde están los animales de agua. Aquí antes había unas tortugas, que ya no las estoy viendo. Veo eso, que no hay nada ahí. Deja ver por allá. Señores, nada. Agua ahí por gusto, porque es que no veo nada. No hay una tortuga. Creo que allí es donde está Ah, mírala aquí. ¿Dónde está? Miren aquí las tortuguitas. Miren ahí. Hay una, dos. Ah, y una tercera por aquí. Miren, ahí. Y aquí, mira. Dice que es un cocodrilo americano. Pipo americano. Mírenlo ahí. No, tiene el agua limpia. Le cambiaron el agua. Yo pensé que iba a tener el agua verdosa esa. Pero aquí le había dicho que aquí estaba todo limpio. Que sí es cierto, que todo está limpio. Miren esto acá adentro. En la parte de ahí, esto no se ve. Todo con hierba. Y esto no estaba aquí. Los cocodrilos no estaban aquí. No sé por qué ahora están aquí. Miren, señores, es que aquel era otro. Aquí está el otro cocodrilo. Está para acá adentro. Y este dice que es un cocodrilo. El cubano acere. Vamos a ver. Yo sí sabía que... mira, por aquí se puede pasar. Que esto estaba asqueroso. Miren el agua como está. Todo verdoso. Este es el cubano y está ciego. Miren, ahí se le ve el ojito. Que está ciego. Miren cómo se mueve. Señor, y está grande. Tiene como 2 metros de largo más o menos. Señor, qué miedo, ¿verdad? 2 metros. 3 metros. Miren. Señor, qué miedo. Está así o no ve. Pero bueno. Vámonos de aquí. Bueno, señores, mira. Al parecer aquí es donde le preparan los alimentos de los animales. Y están picando carne. Pienso yo que sea para los leones y esas cosas. Que no hemos llegado. Ahí todavía. Aquí están los burros. Bueno, pienso yo que sean burros. Pienso yo que sean burros. No sé qué es esto, porque es que, como les digo, no hay ninguna parte donde ponga el nombre de los animales. Y ahora revisando, aquí donde estaba el búfalo, estaba esta ave grande. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El avestruz. Y para acá estaban los burros y creo que también la cebra, pero yo no veo nada allá. Todo vacío, todo. Los únicos que están creo, son los burros aquellos que están allá. Ya estamos al fondo del zoológico. Y aquí ya la cosa cambia. Ya no está tan chapeado. Ahí hay como las vacas. Y por aquí están sueltas las vacas también. No por aquí, no por acá. Muchos años que yo no entraba aquí al zoológico. Y sí me acuerdo, porque ya estamos aquí donde están los leones y ahí donde están las hienas. Me acuerdo que aquí, en esta parte de aquí, estaban los cerdos. Aquí dice... ahí no hay nada. Señores, ya no quedan animales. Aquí yo no les puedo explicar la cantidad de animales que había en este zoológico. No eran la misma cantidad que había en el zoológico de las Tunas, pero sí había una gran variedad. Como les estaba contando, porque ya veo que han remodelado el zoológico. Aquí había un hipopótamo que se llamaba Cuca. Era llamada así por cariño, por la gente de la ciudad. Era una hipopótama muy dócil, que ella abría la boca. Delante había un lugar donde había hierba, y tú cogías la hierba y se la ponías en la boca y ya. Ella muy fácil se la comía. Pero siempre hay gente mala cabeza. Y un día le echaron en la boca una botella. Y bueno, la masticó, se la tragó. Y imagínense ustedes, ahí murió. Recuerdo que aquí era donde estaban los leones. Me acuerdo que en el huracán yo vine aquí, que eso fue en el 2008. Y el león estaba ahí arriba porque todo esto estaba inundado. Y ya no veo nada. Nada veo. ¿Qué les digo, señores? Aquí nada termina bien. Nada. Como les seguía contando.
que está alto. Y la hipopótama murió. Ella tuvo un pequeño hipopótamo, ¿sabes? Una cría que ella misma, pues, desvivió a la cría porque la ahogó, se acostó arriba de ella y la ahogó. Plato fuerte, los leones. Tienen una cara de hambre, señores. Pero cara de hambre. Mira eso, mira. Están fijos ahí mirando. Ah, que le van a echar la comida. Imagínate tú. Señores, pasa lama. Engañaron a los leones. No le dieron nada de comida. Nada. Miren ahí, le entraron un pedacito de carne al chamaco. Que pensé que le iban a dar comida y no. No se la dieron. Ah, miren, señores, sí hay. Sí están ahí los animales. Es que estaban escondidos, señores, por Dios. Que como no viene nadie aquí, pues ellos dicen, ay, ¿para qué voy a salir? Esto, le dieron el chamaco le tiró un pedacito de carne y lo tiene este león ahí. Y ya los demás ahí mirando cómo comen. Y son unos cuantos. Señores, no está tan flaco como la noticia que vi. Que yo voy a dejar una noticia. La noticia, por aquí por una parte la voy a dejar. En la que salía que los leones estaban súper flacos. Y era cierto. No se ven tan flacos. Aunque este está súper que flaco. Señor, qué lástima de esto. Lástima. Vamos a ir a ver los porcorpinios. Ah, le estaba diciendo. Aquí los compañeros leones que están por allá. Antes aquí había unas crías. Que no sé qué si hicieron unas crías porque estos leones ya están bastante grandes. Debe haber sido que se murieron y trajeron esto pues ya grandes. Porque no creo que como están estos leones, los chiquitos hayan sobrevivido. Están diciendo, estos son los animales que yo les había dicho, que son como unos puercoespines. Miren uno aquí, que dice que esto es un pecarí del collar. Pecarí, no sé. Son aquí que están sueltos, señores, mira. Salen por ahí por la puerta y salen para allá atrás. Y estos vienen siendo, deben ser los mismos. Pero miren el churrero que tienen ahí. Eso está con tremenda peste. Me acuerdo también que por aquí, por esta zona, montaban unos burros. Mira, allá hay un trencito. Pero por aquí había un señor que cogía unos burros y nos montábamos. Valía como 5 pesos, valía por toda esta zona, por todo el parque. Este es el trencito que daba vuelta ahí. Eso todavía debe funcionar. Me imagino que debe funcionar. Miren, encontré el búfalo. Miren allá. Era aquí donde estaba Cuca. Era ahí en esa piscina, si se puede decir así. Y por aquí, en esta zona, había un puesto donde estaba la hierba. Te cogía la hierba, ella abrió la boca y tú se la dabas. Y se murió. Sí. Los curieles. Oye, ¿cómo hacen? Eso que le van a dar la comida. De la misma mata le dan la comida. Miren qué comiquito. Parecen ratas grandes. Gente, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Como vieron, el zoológico en temas de limpieza, en sus áreas está bastante limpio. Pero en los animales no es así. Cosas negativas. Bueno, eso que les dije de la limpieza de las jaulas de los animales. Y que, señores, no especifica qué animal es el que está viendo. Hay pocas especies de animal aquí. La mayoría, como vieron, son aves. De ahí en fuera no se le puede pedir más porque es un parque zoológico. Nunca ha sido lo mejor del mundo, pero sí, como les decía, era la principal atracción de este lugar aquí. Desgraciadamente ya decayó, prácticamente ya nadie viene porque es que no hay nada. Estábamos hablando ahora con un señor que le estaba dando la comida a los curieles, a los hunters, no sé cómo se llaman esos animales, porque no lo especifican. Y dicen que solamente le dan una comida al día a cada animal. Así que ya ustedes se pueden imaginar. Y al menos le dan una. Así que, si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse que es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.